soy Joaquín Piquer y bienvenidos a mi canal. Esta vez, como dije en el vídeo anterior, voy a hablar de este dispositivo, que ya di un pequeño avance en el vídeo anterior y en mi Facebook. Esto lo hemos denominado pod bobina. Es una bobina toroidal que tiene aquí una cajita. Esta cajita es para conectar distintos dispositivos, y básicamente esto es como si fuera una especie de antena en la cual le puedes conectar el celular, le puedes conectar unos altavoces, le puedes conectar un generador de frecuencias para uso terapéutico o simplemente para meditar sin conectar a ninguna parte aquí en la naturaleza. Lo puedes poner encima de una roca, de una piedra, en el suelo y quedarte un rato a meditar. También es un complemento ideal para escuchar los sonidos. Por ejemplo, con un cable como este, que es un doble jack, se conecta aquí en audio. El otro extremo se conecta el celular y luego vía Bluetooth lo podéis conectar con unos audífonos, o si queréis que más gente lo escuche, con un altavoz que también tenga Bluetooth, y entonces ahí podéis poner los sonidos escalares que tengo a vuestra disposición o cualquier otro tipo de música, y esos sonidos, esas frecuencias o esa música pasará por este toroide, pasará por esta esfera, y entonces esto lo que hace es hacer una especie de pequeño tornado energético, como un vórtice electromagnético, que hace que lo que tú conectes aquí se amplifique y tenga el mismo efecto que tienen los sonidos. Recordamos que esta bobina está embobinada hacia un lado y luego hacia el otro. Tiene los dos giros, el centrípedo y el centrífugo. Y entonces eso quiere decir que genera la unidad. Está compuesta por la mezcla de los opuestos, el giro izquierdo y el giro hacia la derecha, creando esta creación que comenté en el vídeo anterior de la generación de éter. Entonces, cuando tú conectas esto, estás conectado con esa energía neutra, y entonces los efectos se amplifican, los sientes de otra manera. Y ahora vamos a verlo en el interior, cómo se escucha esto conectado con distintos dispositivos. Bueno, aquí estamos y ahora voy a hacer una pequeña demostración de cómo se utiliza la pod bobina. Bien, como dije antes, esto funciona por sí solo, es como si fuera una antena y genera un pequeño vórtice electromagnético. Bien. Pero si uno quiere, por ejemplo, meditar con los sonidos o aplicar unas frecuencias para poder transponer, ya sea para ampliar tu percepción sensorial, para la glándula pineal, o simplemente para que tenga un efecto terapéutico, ya sea porque tienes algún tipo de dolor, molestia, etc. Entonces también tiene aquí como unas entradas para conectar distintos dispositivos. Vamos a empezar por el primero, por el de audio. Aquí, como estamos en el interior, lo he puesto con un amplificador de sonido y se coloca con los cables, se pueden conectar aquí, que tiene dos entradas para cable. Y luego, para poderlo escuchar desde el celular, se conecta en la entrada de audio, y el otro, que es exactamente igual, se conecta en el celular. Luego podemos, por ejemplo, poner la aplicación de los sonidos, esta de aquí, y por ejemplo poner pues los sonidos. Lo pongo, prendo el amplificador y ya se escucha, y sale por aquí, se escucha por aquí, pero la energía del sonido sale por aquí. Entonces tú puedes estar tranquilamente meditando, haciendo tu terapia. Lo puedes poner así o lo puedes poner así, que quede derecho. Eso ya es a gusto de cada quien.
Luego, si quieres hacerlo un poco más, más experimental, por ejemplo, puedes ponerle un tubo de cobre aquí delante para que enfoque la energía para ti, o uno de aluminio como si fuera un tubo de Cosirev, también así, más o menos. Esas son fabricaciones caseras que se puede hacer uno para ampliar los beneficios que pueda tener la bobina. Bien, ahora vamos a parar esto. Y aquí. Si no hay un amplificador de sonido, conectando exclusivamente el celular, no vas a escuchar nada. Se tiene que tener la salida de audio. Pero, por ejemplo, si tú estás en el exterior y no tienes electricidad para conectar un amplificador, pues con un dispositivo como este, que son unos audífonos que tiene Bluetooth, con el Bluetooth lo activas con el celular y ya no necesitas conectarlo con nada, ya va directo, puedes escuchar los sonidos y nadie más de alrededor lo está escuchando. Si quieres escucharlo por más gente, entonces tendrás que llevarte una pequeña bocina o un pequeño altavoz, como es el que mostré antes, y entonces lo puede escuchar toda la gente en un sitio más al aire libre, más portátil. No hace falta que esté una estructura más fija como esta. Y ahora, por las frecuencias. Por ejemplo, aquí he puesto la frecuencia 432, pondré el play, pongo el amplificador y ya está. Ya sale la frecuencia y tú te puedes enfocar esto. Incluso también te la puedes pasar por diferentes partes del cuerpo, en el corazón, la cabeza, la espalda. Puedes hacer como un barrido por el cuerpo. Vamos a bajar esto. Así. O también otra opción es energizar distintos líquidos o cremas. Por ejemplo, una jarra de agua la puedes poner aquí encima y el agua se estará energizando con la frecuencia que estás poniendo o con los sonidos o simplemente el tipo de música que tú prefieras, y el agua se va a cargar de esa energía toroidal que tiene la bobina. Puede ser un vaso de agua, una jarra o a lo mejor distintos medicamentos homeopáticos, las flores de Bach, cualquier cosa que se te ocurra que quieras cargar de energía, lo puedes poner aquí encima. Y la bobina, pero voy a apagar esto. Bien, la bobina viene con sus instrucciones, con distintas opciones que tú puedes experimentar, y luego al final hay un pequeño listado de frecuencias que yo pues tuve la oportunidad de colaborar en este sentido. Estas frecuencias las elegí yo. Son unas frecuencias básicas, por ejemplo, para fiebre, fracturas, bronquitis, artritis, vértigo, la glándula pineal. Si quieres, por ejemplo, la frecuencia de las notas musicales, la de los chakras, la de las ondas cerebrales, pues aquí están puestas para que tú luego las puedas poner tanto en la aplicación, o si tienes un dispositivo externo más profesional que sea un generador de frecuencias, también lo puedas poner. Las opciones para experimentar son muchas. Yo aquí solo he expuesto unas cuantas que son las que van más relacionadas conmigo, que es como ejemplo los sonidos, las frecuencias, la meditación. Pero esto es un dispositivo de experimentación muy amplio, sea para ingenieros, gentes aficionados a la electrónica o otras facetas, o incluso se puede usar como antena. Si esto lo conectas a una radio y quieres que la antena sea esto, lo puedes hacer perfectamente, porque es una antena toroidal. Ahí la imaginación de cada uno pues, y el ingenio hace el trabajo. Bueno, creo que no se me escapa nada más. Aquí saldrá el mail donde pueden solicitar más información de esta pod bobina, y si la queréis adquirir también tenéis que pedirla
en este mail y muy gustosamente os atenderán y os darán toda la información que necesitéis. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y espero que me pongáis en comentarios las dudas que tengáis. Hasta pronto.